Las organizaciones políticas y sociales del siglo XXI afrontan un reto muy distinto al de hace unas décadas. Ya no basta con disponer de un buen programa político o con convocar movilizaciones puntuales. La creciente complejidad de la sociedad, la diversidad de las personas participantes y la rapidez de los cambios exigen nuevas formas de organizarse. En este contexto destacan dos autores cuyas aportaciones, aunque proceden de ámbitos diferentes, resultan extraordinariamente complementarias. Frédéric Laloux, que estudia cómo evolucionan las organizaciones y propone modelos más horizontales, autónomos y orientados al propósito compartido. Y Marshall Ganz, especialista en organización comunitaria, que explica cómo construir movimientos sociales capaces de implicar a miles de personas mediante el liderazgo distribuido, las relaciones personales y la acción colectiva. Mientras Laloux responde principalmente a la pregunta ¿cómo deben organizarse una organización para funcionar mejor?, Ganz responde a otra igualmente importante: ¿cómo conseguimos que las personas quieran formar parte de ella y asuman responsabilidades? La combinación de ambos enfoques permiten diseñar organizaciones más democráticas, eficaces y sostenibles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En 15 días saludamos al nuevo año, pero antes de dar este por terminado, queremos contarles algunos temas de interés social. Por ejemplo, ¿saben que estamos en uno de los meses que más se gasta, pero también que es uno de los más solidarios? ¿Cómo digerimos ese contraste? Lo hablaremos con una responsable de la ONG Acción contra el Hambre, que nos explicará un fenómeno también muy típico de estas fechas, la solidaridad navideña. Después descubriremos dos ejemplos de los muchos que hay de escuelas innovadoras que acercan la realidad social a sus alumnos. No solo dentro, sino fuera de las aulas, aprenden a manejarse como personas comprometidas con su entorno y su futuro. Luego nos lo cuenta Antonella Broya. Ahora empezamos y nos vamos a Bilbao. Hace unos meses hablamos de empresas que habían reinventado el trabajo, haciéndolo mucho más eficiente, aplicando conceptos como trabajar sin jefes, buscar el bienestar colectivo e individual o incluso decidir el propio salario. Pues bien, Frédéric Laloux es el autor de este libro, Reinventar las organizaciones. A Laloux se le considera un gurú, un referente de la unión perfecta entre trabajo y felicidad. Hace poco estuvo en Bilbao para conocer de cerca la organización de la empresa Neer Group, circunstancia que aprovechamos para charlar con él. El punto de salida del libro es que la manera que tenemos hoy de manejar a las organizaciones, la verdad que ya no funciona, ya no corresponde a la manera en que queremos vivir y trabajar juntos. La gente que está al tope de las organizaciones muchas veces no te lo van a decir, pero no son felices. Es muy difícil ser un jefe de una empresa hoy. Pero también abajo de la pirámide hay mucha demotivación, hay mucho sufrimiento, hay un potencial enorme que tiene la gente que no pueden vivir en el trabajo, que no pueden sacar en el trabajo. Y lo interesante es que hay más y más gente que se dan cuenta de eso, y hay más y más gente que se van de las empresas grandes, o profesores que se van de escuelas, o enfermeras o doctores que se van de hospitales. Un par de ellos van a fundar otro hospital, otra escuela, otra organización, pero con estructuras y maneras de manejar la cosa que son totalmente distintas. En el libro cuentas y pones como ideal un modelo de organización que no es utópico, sino que está en funcionamiento en un montón de empresas en el mundo. Ese modelo organizativo, que es muchísimo más horizontal, está definido, lo defines por autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Cuéntanos qué es autogestión, qué es plenitud, qué es propósito evolutivo.
muchas veces cuando la gente escucha autogestión piensa en los años 70, 60, 70, ¿no? Como somos todos iguales, todo consensus, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Sabes? Un poco hippie, ¿no? Y no se trata de eso para nada, ¿no? Hay empresas de 10.000, 20.000 personas que funcionan totalmente autogestionados y que tienen una productividad loca y tienen mucha estructura de muchos procesos, pero sin que una persona tenga poder sobre otra persona. Una de esas empresas, la comentas en el libro, es una empresa holandesa, ¿no? Sí, es una empresa impresionante, se llama Buurtzorg, y es una empresa de enfermeras que no trabajan en un hospital, pero que van en la casa de personas muchas veces mayores o personas que han tenido un accidente. La forma de manejar a esas empresas tradicionalmente se ha volvido un poco loca, ¿no? Es que le daban a las enfermeras como un papel diciendo tú vas a empezar con esa persona a las 8 de la mañana y como sabemos lo que tienen, necesitan una inyección, esos son 10 minutos, sales a las 8:10 y calculamos con Google Maps que necesitas 6 minutos, te esperamos a las 8:16 y vas a hacer el scan chic entrando en la casa y ¿no? Y eso se había sacado toda la humanidad y preocupados por la productividad exclusivamente. Sí. Y Buurtzorg es una empresa con un modelo totalmente distinto que se fundió hace solo 10 años, con la idea de relaciones muy profundas con la gente, con los clientes, ¿no? A preguntarles qué puedes hacer todavía en la vida, ¿no? ¿Qué autonomía te falta, ¿no? ¿Cómo podrías recoger más autonomía? ¿Tienes una red de amigos o de familia que te pueden ayudar? ¿Conoces a tus vecinos que te pueden ayudar? Y ayudan a esa persona a ser más autónoma, ¿no? Pero al principio pasa por tomarse un café, a hablar. Pero lo interesante es que con este modelo, no solo el cliente, claro, prefiere este tipo de relación, las enfermeras la prefieren, pero hasta es más productivo, que Buurtzorg solo utiliza 40% de las horas prescritas por el doctor. Porque la gente se vuelve autónoma más rápido. Entonces, en un paradójico total, ¿no? Que tomándose café, hablando, se vuelve más productivo que ¿no? A entrar, inyección y salir. Y entonces Buurtzorg, que empezó con 4 personas hace 10 años, ahora son 14.000 personas, totalmente autogestionados en pequeños equipos de 10 a 12 enfermeras. No hay ni un jefe en esos equipos. Y ya tienen como, ahora no sé, por entre 75 a 80% del mercado en 10 años, porque es un modelo tan productivo, pero también que da tanta felicidad, tanta integridad a las enfermeras y claro que los clientes prefieren también, ¿no? Entonces, una parte es la autogestión. Y hay otra parte, podríamos hablarla, por ejemplo, que es la plenitud. La idea es que en casi todas las empresas, por alguna razón, la gente piensa que necesitamos como llevar una máscara, ¿no? Que en la empresa tenemos que ¿no? parecer con éxito, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero no vamos a mostrarnos como nos mostramos con mis mejores amigos, ¿no? Tenemos relaciones muchas veces un poco superficiales. Y entonces lo que se dieron cuenta esas empresas, ¿no? que yo he investigado es que cuando escondes una parte de quién eres detrás de una máscara, cuando las relaciones se vuelven superficiales, también escondes toda una parte de tu pasión, de tu creatividad. Entonces esas empresas tienen prácticas que nos invitan a todos a, ¿sabes?, a relajarnos, a no tener este pequeño miedo que hay en muchas empresas y a poder ¿no? mostrarnos cómo somos con nuestros mejores amigos. Podemos hablar de aquí y podemos hablar de aquí. Y una vez que ocurre eso, pues todo cambia. Es difícil decirle, casi tienes que verlo, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece muy interesante lo que cuentas porque mucha gente no muestra quién es, ¿sí?, por miedo a lo que pueda ocurrir dentro de la empresa. Sí. Entonces, claro, hay un tránsito entre la, digamos, desconfianza, ¿sí?, a la confianza, sí, desde la cerrazón a la apertura, ¿no? Sí. Hace una semana escuché por cuarta vez casi la misma frase en una empresa, y donde la gente decía, a veces, ¿sabes?, me gustaría que mi casa sea más como mi trabajo.
Y lo que quieren decir es que lograron en la empresa tener un ambiente con tanta confianza en que se pueden decir las cosas, en que la gente se puede... Y que a veces la gente no consigue hacer lo mismo en casa con su esposa o con sus niños. Otro de los puntos que me pareció muy interesante y muy revolucionario era el tema de los salarios, que los salarios fueran los propios empleados los que definieran en cada equipo qué salario va a cobrar cada uno. Me parece absolutamente revolucionario. Es al mismo tiempo revolucionario y súper simple, como muchas de esas cosas, ¿no? Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Morningstar. Es una empresa de 400 personas y una vez al año, cada uno, escribimos una carta. En la carta yo le voy a decir, pero pues yo voy a darme un aumento de sueldo de la inflación más 2%. Y aquí son todas las razones por qué me parece justificado. Y entonces cada uno escribe una carta y elegimos un pequeñito consejo que va a leer esas cartas. Y les damos feedback, ¿no? Les decimos, pues tú eres muy humilde, ¿no? Te podrías cobrar más. Ocurre muchas veces que la gente no pide lo suficiente, que el grupo les dice, pues, no, qué humildad, pero tú puedes pedir más. Y entonces la gente parece que sabe muy bien cuánto valen, ¿no? No hay ninguna persona que le va a pedir 20%. Y con este proceso lo bueno, lo fuerte, es que todos los juegos, toda la gente que se queja, todo eso desaparece. Porque pues, si no te gusta tu sueldo, pues auméntalo y vas a ver la reacción, ¿no? Frederic, ¿por qué estás aquí en Bilbao en concreto en este momento? Estoy aquí porque me invitaron a encontrar un par de empresas del estilo que existen aquí. Muchas veces cuando la gente lee el libro dice, wow, ¿cómo es posible eso? Y es posible aquí en mi país, en mi cultura, no será posible, ¿no? Y pues sí, que hay empresas del estilo aquí. Volveremos a hablar de este tema y el 27 de enero veremos la segunda entrevista que hemos dedicado al concepto Reinventar el Trabajo. Será con Koldo Sarachaga, otro referente del trabajo en equipo, y con Ana Moreno Romero, ingeniera de organización logística. Marshall, muchas gracias. Estamos terminando 3 días muy intensos de trabajo donde viniste con tu equipo con el Diálogo Nacional, con el equipo del Diálogo Nacional, a hacer un taller sobre organizar la metodología que tú desarrollas. ¿Cómo te sentiste? Muy agradecido por la oportunidad de contribuir a un movimiento, a personas que son comprometidas a este esfuerzo tan importante para nuestro mundo de reemplazar la violencia con la paz. Es una de las necesidades más fuertes que tenemos y ustedes lo están haciendo. Como sabes, nuestro país, México, está en crisis, en una crisis de muchas violencias. Sé que es una pregunta muy general, pero ¿qué necesita un país, qué necesita una sociedad para superar una crisis? Bueno, viendo de los Estados Unidos, no soy experto, porque ahorita estamos en una crisis que tiene mucho que ver con una tradición de violencia también. Es algo que no pertenece solamente a un país. Pero para mí, lo que ustedes están como enfrentando y tomando responsabilidad, así es como se empieza a cambiar las cosas. No hay una fórmula, no hay nada que se pone en el agua o una tecnología. Es lo que ustedes están haciendo, desarrollando base en las comunidades, en la fe y con mucha valor. Nos has estado hablando estos 3 días sobre el valor del liderazgo en medio de la crisis. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, es interesante porque el líder que es más líder está, o como digo, no es el único con el valor. Tiene la capacidad
de crear este valor en su gente, en el pueblo. Realmente, bueno, el liderazgo, hay mucha confusión sobre esto porque muchos lo confunden con alguien que da órdenes. Pero eso no es liderazgo, es autoridad nomás. Liderazgo para mí está basado en 3 preguntas de un rabino del primer siglo que alguien estaba preguntando qué hago con mi vida. Y dijo, pregúntale las 3 preguntas. Uno, si no estoy para mí, ¿quién será? No es egotista, es reconociendo que sí tenemos responsabilidad, tenemos que enfrentarnos con eso. Pero si soy solamente para mí, ¿qué soy? Porque estamos en relación a otros. Y segundo, si no es ahora, ¿cuándo? Y para mí el liderazgo es conectar el sí mismo, el nosotros y la acción que se necesita. Y no es una práctica de dominar, es una práctica de empoderar, especialmente en los tiempos de incertidumbre. Cuando todo está bien, ¿para qué necesita liderazgo? Porque el liderazgo tiene que ser creativo, tiene que tomar iniciativa y tiene que comprender que una persona solo no ha hecho nada. Hay estos mitos de que, bueno, Moisés, pero mira, Moisés, su hermana, su hermano, o Martin Luther King, no, un equipo grande. Hasta Jesucristo tuvo 12 trabajando con él, nomás uno fue mal y no está mal. Sí, no, pero digo, siempre ha sido esfuerzos colaborativos y el líder más efectivo es el que puede animar más liderazgo en otros para que de verdad se pueda crear el poder que necesita. ¿Puedes hablarnos un poco del poder? Esta frase de ¿qué es el poder? Ya, porque, bueno, en español es conveniente porque en español siempre es capacidad. No, yo creo, está basado en la realidad que vivimos interdependientes unos con otros en el mundo. Esa es la vida, que compartir, tú tienes recursos, yo tengo necesidades y así. Y es muy sencillo que uno entiende si tú necesitas lo que yo tengo, más que yo necesito lo que tú tienes, entonces hay fuera de balance. Y cuando está en balance, podemos colaborar para crear más poder. Es la influencia que podemos crear. El poder no es algo que uno tiene, es una influencia que se puede crear. Cuando está balanceado está bien, pero tan fuera que casi todos los recursos están allá, las necesidades acá, casi siempre se convierte en dominación. Y entonces la pregunta es cómo podemos usar nuestros recursos a entender las necesidades de ellos para poder rebalancear la condición. En este sentido, lo que acabas de decir, que el poder se construye, ¿le puedes dar un mensaje a todas las personas en el país, México, que están preguntándose qué puedo hacer yo, que me siento impotente, que me siento pequeño? Bueno, ¿Qué les dirías? Bueno, nomás como ser humano, todos sí tenemos recursos. El primer recurso podemos decir sí o no. Siempre podemos seleccionar de decir no, puede ser muy costoso, pero siempre lo podemos hacer. Es la filosofía de Gandhi, que cada quien sí tenemos eso. Y a veces no damos crédito a los recursos que tenemos. El boicoteo de autobuses en Montgomery, Alabama, empezó el movimiento de derechos civiles. Era un boicoteo de un año de no usar los autobuses segregados. Y en eso la comunidad descubrió que sí tuvieron recursos en el hecho que todos tienen pies.
y usando sus pies para andar al trabajo y negar al autobús su dinero, en lugar de subir al autobús, dar el dinero, su dependencia individual sobre los autobuses se convirtió en autobuses dependiendo en una comunidad organizada. Por eso tenemos que empezar con lo que tenemos, no lo que no tenemos. Hay otra, estuve en una cena con Tim Berners-Lee, es el que era en MIT y es el que inventó World Wide Web. Y él estaba diciendo que las máquinas pueden hacer decisiones, pero solamente son personas que puedan hacer, ¿cómo se dice? Choices. Elecciones. Elecciones, sí. Solamente los humanos pueden hacer elecciones, porque la máquina es una máquina de calculador, es 0 y 1. Pero nosotros aprendemos con nuestros corazones, con nuestros cuerpos. Tenemos un fuente de información mucho más fuerte y muy único porque vivimos. Y entonces no debemos despreciar lo que somos como siendo ser humano y como dejar, como de empezar, ¿cómo se dice? Worship. ¿Predicar o adorar? Adorar la tecnología. Es nomás herramienta, es cosas que podemos usar o no podemos usar. ¿Pudieras hablarnos un poco del valor y el poder de las historias y de los símbolos? Bueno. Las historias es la forma más anciana de cómo usábamos palabras en una forma de discurso, porque nació de realidad que los seres humanos tuvieron que encontrar condiciones no esperadas que puede dar miedo o causar ansiosidad, etc. Entonces tuvimos que desarrollar una forma de accesar los recursos emocionales para cuando nos enfrenta un reto, de hallar esperanza en lugar de miedo, solidaridad en lugar de aislamiento, el si se puede en lugar de que no valgo nada. Y eso es una práctica que cada tradición de fe empezó con eso. Una historia no es nomás algo de divertir, es algo que enseña. A los que tienen niños, quizás les han intentado darles una lista. Hagas esto, no hagas esto. ¿Qué resultado tiene? Nada, es puro en la mente. Pero una historia habla al corazón. Y eso es lo que enseña. Cómo hallar la fe, cómo hallar. Y esa es la narrativa, ese es el poder de la narrativa.